Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. ¿Imaginas cómo era el mundo antes? Se agota en este instante y no es igual. Puedo contar las horas que me faltan para surfear la inestabilidad. Como otra gota de agua no es igual, te juro, y todo empieza a salir mal. Efecto mariposa, yo te lo aseguro, que todo el mundo cambia, mi mundo entero cambia, con tu sonrisa lateral. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 4, 2026. Todos los lunes de 19 a 20 horas por plataforma Vox de Rosario 88.3. Para vernos vía streaming estamos en Twitch, Vox FM, WOX FM, y en Kik, Vox 88.3. En la sesión de hoy conversamos con Bárbara Pistoia. Para Claudia. Que no es lo mismo verse en el espejo, que te siento lejos, que muero por dentro y escucho en silencio que la lluvia dice que ya te perdí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno, si ese era mi sueño, si el auto que tengo corre a más de 1000. Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y a tender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido, voy a servir tu puesto allí en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas, voy a sentarme al frente de la calle para esperar a ver si tú regresas. Bárbara Pistoia nació en Boedo, entre Parque Patricios y Pompeya, casi el Tango Sur. Ensayista y crítica cultural. Ha publicado distintos libros. ¿Por qué escuchamos a Tupac Shakur? En el 2019. En el 2020, al tiempo del cumpleaños número 60 de Diego Armando Maradona, junto a 10 escritoras, publicaron Todo Diego es político. En el 2024 publicó Ay, Amor, un ensayo sobre la cumbia santafesina. Su último libro es de fines del 2025, es Una guerra en paz, comunidad, trabajo cultural y deseo en las ciudades gentrificadas. Desde 2024 reside en Rosario. Colabora en diferentes medios y edita Aurora, un blog colectivo de temas al margen. Entre esos temas al margen de su interés encontramos, entre otros, las artes, las culturas populares, el racismo estructural y la gentrificación. Era muy difícil encontrar un primer tema que reuniera varias cuestiones. Y entonces encontramos a Maradona cantando Voy a olvidarme de mí,
que es un tema que tiene muchas versiones en la cumbia santafesina, particularmente por Mario Luis, y alguna última que encontré ahí por Mario Luis y por Marcos Casteló Caniche, ex senador provincial, y viene del origen de un vallenato colombiano de Carlos Vives. Entonces, bueno, encontramos ahí por lo menos vínculo con Hay Amor, cumbia santafesina y Todo Diego es político. De ahí la elección del primer tema. Ya el tema de las ciudades lo dejamos para otro tema musical. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación, por la presentación. Ese video es difícil después continuar porque toca mucho el corazón. Pero bueno, creo que Diego en realidad agrupa todos los temas en sí porque es un cuerpo político andante. Entonces cualquier tema en algún momento con perspectiva argentina nos lleva hacia Diego. Sí, cualquier canción que lo evoque. Acá hemos pasado varias canciones, varios programas que han sido de fútbol, por ejemplo, y bueno, inevitablemente converge la figura de Maradona. Y acá con un libro puntual del que vamos a volver después. Bueno, justo coincidimos que teníamos el tema en vivo y venía de ese registro colombiano, y venía un tema que se escucha mucho si vos buscas cumbia santafesina, Mario Luis y demás, aparecía este tema. Entonces, bueno, me servía para introducir estas cuestiones. Siempre arrancamos, antes de meternos en los libros, sobrevolamos con nuestros invitados en algunas cuestiones que hacen a su historia, por supuesto sobrevolándola. Dijimos, hemos tenido muchos invitados que no son de Rosario, pero a veces salen desde su lugar de origen en conexión. Vos sos de ahí, de la zona de Boedo, Parque Patricios. Contá un poco esa zona sur. Por eso dije el tango sur, ¿no? Tango, totalmente tango, mucho tango. Soy de zona sur, nací ahí, crecí ahí, viví ahí, y en algún momento de la historia de la ciudad, ahí también con la gentrificación avanzando, aunque no se usaba ese término en ese momento, me terminé yendo de Boedo, y medio como que ahí yo ya empecé como un duelo y desarraigo dentro de la ciudad. Siento que hay algo ahí como... Soy de Parque Patricios en realidad, y después la familia se fue mudando y caí más hacia el lado de Boedo, y yo me enamoré de Boedo. En algún lugar soy muy de Boedo, aparte la pica San Lorenzo Huracán siempre hace que yo defina a Boedo como mi barrio. Y bueno, obviamente muy ligada culturalmente con San Lorenzo también. Digo, son dos barrios en realidad, para ser justa y objetiva, aunque cuesta a veces hablar de Parque Patricios, corriéndonos de las camisetas, digo, pero son dos barrios con muchísima historia cultural, con muchísimo atravesamiento histórico, digo. Entonces son dos barrios en los cuales no hay forma de no sentirte parte de eso y como de que te definen en algún lugar. Más allá que siento que hay algo en la zona sur, no solo en Buenos Aires, en la zona sur, que te dan como un posicionamiento dentro de la ciudad y una forma de ver que es muy distinta hacia el centro o hacia el norte, digo. Entonces hay algo ahí que se termina configurando. Y en esa zona sur, tango, carnavales, purga. En Boedo hay varias comparsas, estoy seguro, y en Patricios también, ¿no? Total, sí, son dos barrios muy... Bueno, me hiciste recordar. Bueno, Pompeya también. No, son barrios súper carnavaleros, súper de mucha murga. Se festeja el corso y es como un fiestón. Se corta Avenida Boedo, también se corta Avenida Caseros. Históricamente, digo, cuando el viejo gasómetro estaba en Avenida La Plata, los grandes carnavales de la ciudad de Buenos Aires estaban definidos por el carnaval de Huracán y por el carnaval de San Lorenzo. Las grandes orquestas típicas, tanto de tango como de jazz, pasaban por esos carnavales. Digo, hay algo ahí también de los clubes funcionando como organizadores, y otro montón de clubes de barrio que obviamente no tienen quizás el nombre como Huracán o San Lorenzo. No sé, se me ocurre el Bristol, por ejemplo, ahora, que es donde yo iba de chiquitita y a patinar. Después fue mi hermana. Creo que Lali también fue que también es de Parque Patricios, creo que también fue para el Bristol. Después mi hermana se fue para patín en Huracán, que es muy fuerte en esa zona. Digo, como que hay mucha historia ahí. Es muy difícil ser de esos barrios y no estar atravesada también como por esos clubes ahí, como organizando un poco la vida cotidiana. La actividad social, ¿no? Sí. Y hablábamos del carnaval. Acá también Rosario fue muy fuerte en tema clubes y demás. Y además el carnaval porteño, que tiene una impronta de murgas y demás. Alguna vez charlamos con... yo sigo bastante a Ariel Prat, que me gusta mucho, y tiene una cosa
de negrura distinto a lo que es lo que conocemos más como las murgas de estilo uruguayo o montevideano, que son diferentes en la estructura, en las canciones y demás, ¿no? Acá es un carnaval con ritmo propio. Sí, aparte digo, argentino, no quiero hablar de Argentina, sino como más de la ciudad de Buenos Aires, porque a veces uno habla de Argentina y está hablando de la ciudad de Buenos Aires y unas muy pocas cuadras de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera toda. Hay una relación muy tirante en general con el carnaval y también como con la murga, ¿no? Es como, están muy racializadas y la relación es compleja y es problemática, desde la dictadura prohibiéndolo hasta esta idea de la murga como un ruido molesto, como algo a censurar o a reprimir. Bueno, tenemos casos muy trágicos, incluso de los últimos años, con murgas y con niños asesinados por la policía. Entonces digo, hay algo ahí que todo el tiempo pone en tensión a la ciudad y a cómo se conecta con expresiones que no solo son profundamente populares, sino que son también un acuse histórico, en el cual donde te dicen, che, no hay negros, che, mira, sí, hay un trazado que está ahí acusando también historia. Ese es un tema que seguramente cuando charlemos sobre una guerra en paz, dentro de un ratito, se va cruzando porque tiene que ver con la relación entre vecinos, ¿no? Sí, también, claro. Esta cosa de, che, el que sale ahí, la murga que hace amigo es mi vecino, y cómo es el tema de la convivencia entre unos y otros, ¿no? En la ciudad o en las ciudades, para no particularizar en uno solo. Recién decías, me mudé en algún momento, hiciste como el exilio interno dentro de la propia capital, te fuiste más al centro. Sí, porque transitar la ciudad de Buenos Aires es medio como un infierno, te subís a un colectivo para hacer 30 cuadras y capaz que estás 1 hora y cuarto arriba del colectivo. Igual hay algo que ahí que ahora extraño, que me pasó desde que dejé la ciudad de Buenos Aires, que era tiempo de lectura que ya no tengo. Como yo leía un montón más y digo, ¿cómo puede ser que antes leía más? Claro, no, estaba arriba de los colectivos un montón de tiempo y leía más. Ni hablar si venís del conurbano hacia Buenos Aires. A veces llegan más rápido los del conurbano porque meten tren o subte que uno que está con el colectivo dentro de la ciudad moviéndose. Pero sí, hubo un momento en el que yo estaba ahí, ya Boedo estaba, problemas con el subte que no avanzaba, que nunca estaba funcionando bien y los colectivos eran un drama, y un día estuve como 2 horas para hacer 20 cuadras y me acuerdo que me largué a llorar directamente, estaba muy quemada. Era como, no puede ser que esté perdiendo tipo 4 horas, 5 horas por día para ir a trabajar, más las 10 horas de trabajo, era como locura. Y dije, bueno, tengo que empezar a moverme más hacia el centro de la ciudad o hacia el norte, y ahí empecé como a rebotar por distintos lugares. Sí, y leí que por trabajar o estar en contacto con algunas bandas musicales, tuviste algún primer contacto con la ciudad de Rosario, ¿no? Sí, desde muy chica, sí. La primera vez que vine por laburo fue con Lucas Martí, que es un gran artista, un gran músico. Excelente. Que es increíble, y vinimos a una edición. Hijo de un gran fotógrafo. Hijo de un maestro fotógrafo, claro. Eduardo Martí, y hermano de otro gran artista increíble que es Manuel Orbiliar. Y nada, vinimos para un festival Buen Día, y ahí empezó como un poco a surgir un rebote de mucho ida y vuelta entre Buenos Aires y Rosario, que ya estaba medio como ya histórico, digo, yo estábamos no sé, como heredamos algo ahí nosotros como generación, y nada, empezamos a ir y venir mucho, y después también con esa ciudad post-Cromañón, ¿no? en Buenos Aires, que entonces se salía a otros lugares porque no estaba siendo posible, digamos, la actividad musical y la vida musical como la conocíamos hasta ese momento en la ciudad de Buenos Aires. Entonces Rosario fue importante, La Plata es otra ciudad que fue importante, y que es una ciudad súper interesante también para pensar como culturalmente, ¿no? Culturalmente es increíble, y a nivel personalidad también, y cómo se reinventó y cómo resignificó. Creo que fue la gran, de toda esa tragedia dramática que generacionalmente nos marca y nos apuró a quedar como en primera línea pensando qué ciudad queríamos y qué cultura íbamos a querer y qué leyes íbamos a querer y cómo íbamos a pensar una reinserción en el trabajo y cómo nos íbamos a cuidar en los recitales. Y todo lo que era la actividad cultural, porque más allá de que ocurrió, como Cromañón es un recital, afectó a toda la actividad cultural. Todo era como, si hay 3 personas dentro de un lugar ya no, la prohibición siempre es lo más fácil que hacen, cambios de gobierno, pasaron muchas cosas a partir de Cromañón que nos hicieron pensar mucho la ciudad, y siento que ahí hubo algo de La Plata que se organizó muy bien, y que creo que es la gran victoriosa en algún lugar de cómo queda parada. La Plata hoy tiene vida propia, personalidad propia, cultura propia, y influencia incluso a Buenos Aires y a otras ciudades. Y
Bueno, ahí justo dijiste, Lucas Martí, dijiste, ahí también hay una influencia musical tuya, porque es la influencia de Ilia Kuriaki de Valderramas. Sí, mis héroes. Es la primera banda que elijo, como la que no viene por la música que se escucha en casa, ¿no? Son como los primeros que miro y digo, acá. Porque, digamos, ahí vamos vinculando con los libros, ¿no? Porque, ¿por qué escuchamos a Tupac? Y en algún lado te escuché decir, en realidad yo hice el camino inverso. Entré por Ilia Kuriaki y después fui ampliando, digamos así, por sus antecedentes, sus Claro. influencias. No, aparte zona sur de la ciudad de Buenos Aires, el menemismo, no fuimos de las familias que viajaban a Estados Unidos, fuimos de las que estábamos ahí medio cayéndonos del mapa, entonces no era la que iba 3 veces por año a Miami, así que en realidad apareció Kuriaki y me encantó lo que hacían, me gustó mucho, me voló mucho la cabeza, era algo muy distinto a todo, la forma en la que cantaban, las cosas que decían, y al poco tiempo o en simultáneo, no me acuerdo tan exactamente cómo fue, llega MTV. En Claro. Latinoamérica y en ese momento había mucha presencia de videos de... Arranca aparte ahí también la década del 90 con Kuriaki naciendo y es la gran época dorada del hip hop, entonces pasaba algo ahí que era muy loco y no sé si era como, uy, cómo me gustan, pero sí me pasaba que como me gustaba Kuriaki, me gustaban todos los que hacían lo mismo que era Kuriaki, pero algo muy inmerso en general. Y ya después ya sí, como, bueno, estos son mis favoritos y este es el sonido y esto es lo que me gusta. Pero sí, hubo algo ahí que fue como muy por ellos, muy artistas que te abren mucho la cabeza. Vamos juntando así pequeñas puntas, ¿no? Después, de alguna manera, en una entrevista coral, después saldrá, digamos, podremos juntar todas las puntas unas y otras. En algún momento te fuiste a Santa Fe. Te quedaste en Santa Fe, y ahí aparece el tema cumbia santafesina. No, ya estaba el libro. Ya estaba. Siempre fui muy cumbiera. No, porque coincide con una etapa santafesina, Sí, y pensé que no, podía. no, En fue- realidad el libro es del 2020 y... El libro lo arranco, no, el de cumbia santafesina siempre tengo muchas 24, carpetas, claro, siempre tengo muchas carpetas y muchas cosas ahí escribiéndose y demás. La cumbia me gusta un montón, me interesa mucho, digo, es cultura popular, es música popular, entran los temas en los que suelo... Sí, dijimos al principio cultura popular. Claro, sí, son temas en los que caigo. Y me interesa como una forma de historiar y de pensar también en no solo el país, sino la región y Latinoamérica, que es como el campo en el que me muevo en general. Y ya había unos borradores ahí. Yo termino el de Tupac y medio que entro ya muy de lleno con el de gentrificación. Pongo una pausa en el de gentrificación por el cumpleaños 60 de Diego para empezar, pero también arranca la cuarentena, que eran tipo 1000 horas libres en casa, que es todo lo que una persona que escribe quiere, tiempo y silencio en la ciudad. ¿La pasaste en Buenos Aires o en Santa Fe? No, en Buenos Aires. En realidad, en términos de Buenos Aires, la cuarentena fue mucho más larga que en otros lugares y yo me termino mudando en julio del 2021. En Santa Fe ya prácticamente no existía la cuarentena ni nada, pero bueno, en Buenos Aires todavía estábamos que íbamos y veníamos porque subían y bajaban, abrían y subían mucho los casos, entonces volvíamos para atrás. Pero todo ese primer año, ese 2020, que fue como el más fuerte, digamos, a nivel nacional, sí, estaba en Buenos Aires. Entonces ahí ya era como, bueno, gentrificación puedo esperar, me meto con el de Diego, y con el de Diego es imposible, aparece la cumbia, y era como, che, qué interesante esto, y quisiera hacerlo. Entonces ahí voy abriendo drives y voy abriendo words y van como quedando cosas. Y después me mudo a Santa Fe Capital, y fue una mudanza muy difícil en algún lugar y ahí como que quedó medio pausado todo. Y después por un tema de estar escuchando ahí todo el tiempo lo que estaba escuchando, dije, che, retomar esto me parece que es importante, ya aparte entendiendo distinto un montón de tesis que yo tenía o de entendimiento que yo tenía, o yo de consumir mucha cumbia en la ciudad de Buenos Aires y de ir a mucha bailanta y demás, era muy distinta el pensamiento en la ciudad y cómo la ciudad se relacionaba como con la cumbia en sí. Entonces era mucho más interesante ese abordaje que yo como porteña consumiendo cumbia santafesina o cumbia norteña o la cumbia que fuese. Yo había pensado un libro de cumbia para diferentes tipos de cumbia. Uh-huh. Y cuando llegué a Santa Fe fue tipo, no, es cumbia santafesina, es pensar esto. Obviamente que yo voy rebotando entre cumbia villera, bueno, cumbia colombiana por supuesto porque es la madre de las cumbias, pero se va a ir rebotando como en muchos temas, pero sí, hay algo ahí de la ciudad acusando algo que me parecía muy interesante. Estamos viendo la portada de esta hermosa edición, que igual que el de Tupac está editado por Gourmet
Musical Ediciones, los 2 libros están así, y imposible obviar el título y el vínculo con la figura que está en el título, que es el de Leo Mattioli, el cantante del grupo Trinidad, el León Santafesino. El León Santafesino. Y ahí hay un punto de unión también, a ver, para que vos lo puedas conversar, que tiene que ver con el hip hop como forma de expresión, y la cumbia también, la cumbia que viene desde allá de Colombia y que a su vez adopta distintos formatos, porque la cumbia santafesina no es lo mismo que lo que hacían los Guaguancó o el Cuarteto Imperial, que son de mi época, y toma un ritmo distinto, ¿no? Sí, hay caracterizaciones que tienen que ver como con instrumentos y con formas de relacionarse con eso. Nuestra cumbia es una música muy imitación de la cumbia colombiana. Y la cumbia santafesina puntualmente es exactamente la imitación de la cumbia colombiana. Ocurre que por instrumentos y por una relación sonora con esos instrumentos, porque acordeón y guitarra existían desde antes y ya también había en la cumbia incluso colombiana, digo, pero hay algo de la relación que es distinta, digo, el chamamé es distinto a otros sonidos con acordeón o con cualquier tipo de base, y el acordeón con esa percusión puesta en el litoral también es distinta, hay una combinación de elementos que hacen a un sonido muy específico y que aún así siguen honrando ese inicio colombiano, que es pura imitación. A mí me gusta mucho lo que dice Berenice Corti, que es una gran investigadora. Ella dice del jazz, pero en general dice, hay muchas músicas, partiendo de ese gran principio que es que toda música es negra y la cultura madre es la cultura negra. Entonces hay muchas músicas o muchas culturas que arrancan por imitación. ¿Qué pasa después de esa imitación? ¿Qué es lo que ocurre? Algunas se quedan en imitación y ya está, pero digo, hay otras que tienen un posicionamiento muy político o geográfico, o una intervención geográfica o una formulación cultural en la cual van teniendo una personalidad y una voz propia. Bueno, la cumbia queda medio diluida en términos argentinos por cómo Argentina se relaciona con la raza, con las clases bajas, con lo negro en general, pero está ahí y está ocurriendo, y esa combinación de instrumentos y elementos, ya sea santafesina o norteña o villera, está acusando algo y está diciendo algo y está hablando de muchas cosas que no se están hablando explícitamente. Digo, la música está diciendo donde no está diciendo las palabras, incluso donde no dicen los propios artistas de cumbia santafesina o norteña. La cumbia villera es distinto, porque ahí sí ya yo siento que hay algo muy hip hop, que tiene que ver con decir yo soy un negro y está súper bien que sea un negro y aguante ser negro y el orgullo negro, y también contar una historia que suele ser muy narrada por otros, donde hay mucha sobrerepresentación, mucho estereotipo, mucho paternalismo, mucho romanticismo donde no debería haber, o si no mucho culpar también donde no debería haber. Digo, son cuerpos muy politizados. Entonces digo, hay algo ahí del yo soy de la cumbia villera que se formulan haciendo, como no es distinto a lo que ocurre después con la cumbia, que sí es más por imitación de lo que pasaba en otros ritmos, en otros géneros, y donde no está esa idea de lo negro en nuestras cumbias, incluso con artistas que no son blancos, ¿no? Como recién vos decías dos cosas que me hiciste recordar. En alguno de los primeros, en el segundo ciclo, estuvo acá Homero Chiavarino, que vino, fue la única presencia con acordeón a piano, y él tiene el grupo de chamamé y a su vez tiene Homero y los Alegres, que tocan cumbia. Entonces, con el mismo instrumento, tiene garupá, que hacen con Venegas y con Tortul, hacen la música de Ramón Ayala del litoral misionero, y a su vez tiene Homero y los Alegres, que hacen cumbia, digamos así, cuando está el cumbión del Paraná y demás, ahí desaparece el apellido y pasa a ser Homero y los Alegres, por un lado. Y respecto de lo negro, yo no sé, esto me podés confirmar si o no, Hay Amor lo presentaron en su momento en el Centro Cultural Contraviento, ahí en Rodríguez 721, y ellos hicieron justamente, dentro de las temáticas, una era lo negro. Claro, creo que no me acuerdo si la verdad, esto no me acuerdo si la presentación la embarcaron en eso o no, pero sí, yo justo había escrito también para ellos, me convocaron. Uno de los ciclos del año pasado, entiendo que tenía que ver con... Me habían convocado, hacen unos escritos, un dossier. Yo todavía estaba viendo Santa Fe Capital y me estaba mudando en esos meses para Rosario, y me cae la invitación
para escribir en Panorama sobre lo negro. Y ya después cuando vinimos acá, no me acuerdo si cuando presentamos eso de lo negro, que eran muchos textos de muchos autores, incluso también muchos de Buenos Aires y otros de acá, coordinados por Andrés Mainardi. Bueno, no me acuerdo, pero ya ahí como quedamos en contacto y después fue tipo, che, el de la cumbia, presentémoslo, hagámoslo. Es gente que es muy amiga, aparte, son parte de la familia adoptada de... Andrés estuvo acá cuando presentaron el libro con Ángel Fernández, de las entrevistas que hizo a psicólogos. Ah, sí. Estuvo en la segunda temporada, ahorita en España. Ahora está en España. Pero bueno, muchos puntos en común. Estuvo acá con Ángel Fernández sobre, ahora se me borró el nombre del libro, ya va a aparecer, que fue editado y que justamente lo presentaron en Calle Santa Fe, y eran 2 entrevistas a distintos psicólogos, que analizantes. Así era el nombre del libro de Andrés, que bueno, está en España en estos momentos. ¿Y estuviste en Santa Fe? O sea que viste la cumbia santafesina directamente ahí. Creo ahí que la viví más en Buenos Aires, igual la cumbia. Una cuestión de edad igual también, creo, ¿no? Digo, no es lo mismo. Buena cuestión de edad, creo que la viví mucho más cuando vivía en Buenos Aires y cuando era más joven. Pero sí, no hay algo, había como una fantasía ahí de voy a estar escuchando cumbia santafesina todo el día, y la verdad es que no. Había más reggaetón quizás en el aire y más las nuevas generaciones del RKT. Hay un punto en el libro, creo, que dice que hay una sectorización a veces de la música, ¿no? Como si, por ejemplo, creo que decís ahí, la cumbia debería pasarse en determinados eventos, en determinadas fiestas y a determinada hora. No, hay una idea con la cumbia específicamente, digo, con la cumbia, digo, hay algo ahí que es medio clasista y racista, claro, una jerarquización injusta de los géneros, y aparte muy ajena, digo, porque la música, vos escuchás la música, ¿viste? Hay una idea ahí del gusto y de que soy mejor porque escucho tal música, y el gusto es un invento eurocentrista y que tiene que ver con un montón de factores y de combinaciones y elementos que tienen que ver como con cómo te criaste, dónde te criaste, lo que comprendés de tu visión en el mundo, de lo otro, de los sonidos. Entonces digo, el gusto no es algo neutral. Es mentira que sobre gustos no hay nada escrito. Hay un montón escrito, hay un montón de reglamentos y de requerimientos están muy camuflados, pero hay algo ahí interviniéndose, y hay algo ahí que se usa mucho en la música en general para definir: yo soy esto porque escucho esto, y yo no soy esto porque no escucho lo otro. Y todo eso son posicionamientos políticos, digo. Incluso digo, está bueno siempre diferenciar racismo de supremacismo. Hay gente que no es racista, pero que es profundamente supremacista, porque puede estar tranquilamente conviviendo entre personas no blancas, pero en algún momento va a creer que esa persona no blanca es inferior por lo que escucha, por sus hábitos o por sus consumos, o porque no está haciendo lo que ese blanco quiere que haga, digo. Entonces, ahí la música pone muchas cosas en tensión, que me parece muy interesante, porque después, desde la corrección política, todos decimos que somos antifascistas, todos decimos que somos antirracistas, pero bueno, no, en realidad es estructural. Entonces está bueno tenerlo muy en claro para poder empezar como por uno a decir, che, no, esto que estoy diciendo es supremacista, esto que estoy diciendo es racista, como revisarse eso, y no es lo que ocurre. Y con la cumbia pasa eso, como no, yo solo la escucho en la fiesta, ¿quién va a estar escuchando a las 3 de la tarde? Y no, si yo me pongo a las 3 de la tarde y tengo el corazón roto y me pongo Mario Luis, me voy a querer cortar las venas, y está bien también, digo, no hay algo ahí que me haga mejor o peor persona o más o menos inteligente. Tiene que ver con eso que te es familiar y cómo vas creciendo, digo, no es neutral esa idea de gusto y escucha. Y en la cumbia en Argentina es donde más se ve, y esa postura siempre como con el rock y ese supremacismo blanco que tiene el rock nacional a partir de 4 o 5 nombres, ¿no? Dijimos al principio que uno de tus temas era el racismo estructural, que tiene que ver con esta cuestión, y respecto a lo que decías de los gustos musicales, siempre citamos, total, la audiencia se va renovando, una frase que tiene ahí Bobby Flores en uno de sus libros, que cuando le preguntan al hijo de Caetano Veloso, Moreno Veloso, qué música escucha, él dice, yo escucho música. ¿Por qué me preguntas qué música escucho? Yo escucho música, no hago jerarquización, no hago distinción, escucho música, punto. Y bueno, es un poco lo que estabas y aparte digo, depende de los géneros, ¿no? Digo, el género es una etiqueta de mercado que acomoda y demás. Después el verdadero artista se pone ahí a crear con lo que tiene, con lo que le sale, con lo que puede.
y la música es música desde mucho antes que haya mercado y desde mucho antes que aparezcan los Beatles, ¿viste? Porque a veces parece que todo nació con los Beatles y son los Beatles. Y es tremendo porque hacen una utilización de los Beatles que uno termina capaz enojándose con los Beatles y es tipo, no tiene nada que ver los pobres 4 tipos. Que aparte tipo los escuchás y son temazos, digo, pero también tienen temas que son muy bobos, digo, o sea, y se tomaron decisiones pésimas un montón de veces. Y a la vez a quienes le hablan, ¿no? Siempre digo lo mismo, a mí como mujer blanca, pero en una familia muy racializada, de un barrio muy racializado, y la verdad es que a mí me hablaba mucho más Pablito Lescano que John Lennon, claro. ¿Viste? O sea, yo entendí la vida con Pablito Lescano, no con John Lennon. No significa que cuando escucho tal o cual canción me vuelva loca, ¿viste? Y me quiera enamorar escuchando, no sé, los temas de amor de Paul McCartney y George Harrison para mí son de los mejores que hay, y todo bien, digo, pero después hay algo a mí que me defino, que me representa, que tiene que ver con el territorio, con mi propia historia, con mi propia vida, siendo mujer encima, digo, que es otra perspectiva más a todas las capas que venimos poniendo, ¿no? Por esta idea de, por ejemplo, lo del reggaetón, ¿viste? Como, esto no me representa. Bueno, es un problema tuyo, o sea, no lo entiendo cuando hablas, es un problema tuyo que no lo entiendas, y aparte es muy burro, porque ahí tenés un trazado de una comunidad que su español no es menor, tiene que ver con las comunidades africanas ahí viviendo, y aparte también con la propia colonización, porque es un pueblo andaluz el que empieza a hablar con él. Entonces hay una mezcla ahí entre la huella africana y la huella colonizadora española, que de ahí sale ese español. Entonces es como pensar que, no sé, que el cordobés no habla español, ¿viste? Y el cordobés está hablando español, tiene una tonada distinta a la nuestra y tiene frases distintas a la nuestra, pero hay algo ahí como de eso, ¿no? Yo me acuerdo mucho siempre de un chiste de la Negra Bernasi sobre Jujuy diciendo, bueno, pero eso no es Argentina, ¿viste? No, sí, eso es Argentina. Hay un temor a lo distinto, o hay un prejuicio sobre lo distinto, que además es un catálogo que hacemos nosotros, o sea, yo me paro desde la posición. ¿Quién frente a quién? O sea, si yo pienso que el otro es distinto, estoy pensando que yo soy qué cosa, ¿no? Como hay un supremacismo que es muy estructural y que la gente no se quiere revisar, y hay algo ahí que aparte también que, o sea, el sistema existe porque existe el racismo, digo, o sea, nace así. O sea, nace así, el imperialismo y la colonización están marcadas por el racismo porque es la jerarquización de personas, precisaban que cierta gente haga cierto trabajo. Y es muy gracioso porque son los primeros antirracistas, son los primeros racistas, digo, y son los que provocaron que haya un desparramo y ahora quieren purismo. No, o sea, ustedes generaron este sistema, desarmaron, digo, Latinoamérica tiene este trazado, América, todo el continente, tiene un trazado doble que es como, por un lado, lo que ocurre con nuestros aborígenes, nuestros indígenas, los pueblos originarios, y por otro lado lo que ocurre en África. Entonces el continente americano cuenta ese doble comando, el imperialismo, la colonización, y ese trazado ahí blanco y esa relación en tensión que hay que ponerla, y también blanco frente a quién, o negro frente a quién, o racializado frente a quién, digo, no solamente la raza es negro. Entonces digo, ahí hay un montón de capas que hay que ir como desentramando, desandando y entender, y la música es muy rica en ese sentido, porque aparte es donde sale todo, digo, todos los que se creen de una forma, cuando empiezan a hablar de música es como, bueno, no te creí nada, ahora todo lo que dijiste antes políticamente ya no te lo creo ahora, porque estás hablando esto desde la música así. Estamos charlando, para el que nos escucha por radio, con Bárbara Pistoia, ensayista, crítica cultural, gestora. Vino alguien y alguna vez me quedó esa cosa más que agitadora cultural, es un término que me gusta. Estuvo el año pasado y Lila Sigrid y usaba esto de agitadora cultural. Hacemos un temita musical que nos introduce en el tema ciudades y seguimos conversando con Bárbara Pistoia en Pequeños Elementos. Pobres corazones,
Leo la contratapa de Una guerra en paz. En nuestra ciudad no es solo nuestra, es de los que pasaron y de los que pasarán. Es de los expulsados y olvidados de todo tiempo anterior, y también de los expulsados y olvidados de ahora, que van en aumento. Toda idea de progreso urbano se cae a pedazos si estamos dejando peor calidad de vida en nuestras ciudades de las que nosotros recibimos. Nosotros, no yo como una unidad personal respecto a la historia particular de mi familia, nosotros en la ciudad. La basura en las calles habla del Estado, pero también de otras cosas, en un tiempo en que la basura se convirtió en la fuente laboral de tantos y el único lugar en que otros tantos encuentran su comida. Los contenedores convertidos en lugares para dormir cuando el frío llega o como refugio cuando la tormenta cae. Están acusando en voz muy alta una desmemoria que provoca indignidad. Tal vez irreparables seamos nosotros. La ciudad muere porque vivimos muertos en ella. Esta es la contratapa de Una guerra en paz, que salió el año pasado por Editorial Marciana, que se presentó hace poquito, hubo una presentación en Mal de Archivo. Sí, hace una semana creo que. Sí, 2 semanas atrás, sí. Exactamente. Y que trae una expresión que todos te preguntan, y yo también te lo voy a preguntar, y que aparece en los dos, que aparece en Hay Amor, porque al principio de Amor habla de la gentrificación cultural, para que vea que hemos leído los dos libros, y aquí también, cuando arranca Una gran paz, dice corpus de la gentrificación y el derecho a la ciudad. Esta expresión que viene de un término británico. Exacto. Y que te escuchamos a vos que lo explicas mejor que Ruth lo voy a decir yo. Es una geógrafa inglesa que empieza a ver lo que empieza a ocurrir en ciertos barrios que históricamente habían sido abandonados a su suerte, y hay algo en esos edificios, en esas casas, en esos departamentos que empieza a ser muy atractiva al valor de esos departamentos para una clase media que también por condiciones de vida en la ciudad empieza a decir, che, capaz que está bueno mitad de vida en el campo y mitad de vida en la ciudad. Siempre está bueno recordar que todas las ciudades van hacia una saturación, algunas ya han saturado y otras van en camino a, pero el fin último es ese. Entonces empieza un proceso ahí de ciertas clases medias diciendo, che, bueno, quiero combinar más la vida campo-ciudad para bajarle un poco el volumen, pero cuando me voy al campo, ¿a dónde vuelvo? Bueno, compremos esta casita que está a un buen valor, o también a modo de inversión simplemente, ¿no? Pero empiezan esos barrios a tener una buena oferta para los ojos de una clase media con algún ahorro ahí. Y eso a la vez empieza a modificar el barrio, porque empieza a haber nuevas inversiones o nuevos arreglos, pero es un proceso que ella lo identifica como un desplazamiento de inversiones y laboral problemático, que está contando ahí algo que todavía ya no llegan a ver, pero que lo acusa, que toma nota. Y luego el mundo, aparece Nueva York, Ronald Reagan, que corona un poco este proceso ya también de algo que había empezado a ocurrir en la década del 60, y en la década del 70 se profundiza mucho más respecto al Bronx. Y ahí sí ya aparece como un condimento muy maligno, que es como estos sectores, estos barrios que son muy importantes en la geografía, en el mapa de la ciudad, porque están ocupados por negros. Entonces hay algo ahí y latinos. Entonces ya hay algo ahí hay que desplazar a esta gente, donde la gentrificación ya sí toma una forma muy específica y con mucha presión del poder inmobiliario. Y ya para esa altura, entre 60 y 70, desde la mirada estadounidense, filósofos grandes, estudiadores, urbanistas y arquitectos ya venían como denunciando algo ahí, ¿no? A mí me parece lo más interesante, lo encuentro en Lefebvre, que es como en la década del 60 diciendo el enemigo de la humanidad va a ser el poder inmobiliario, y lo que se viene no sé qué va a ser, porque todavía él habla de capitalismo, venían de un capitalismo muy dorado y de repente empieza esa decadencia. Aparte, todos los movimientos de derechos civiles, movimientos revolucionarios son entre los 50 y los 70, y hay mucha ebullición en Estados Unidos, pero sí es cierto que se empieza a materializar mucho ya como con un Ronald Reagan que termina como de coronar todos esos procesos, de acelerar además y de materializar
esos deseos, digo, de desplazamiento. Entonces ahí sí la gentrificación toma otra forma, mucho más material, en la cual podemos hoy definirla como un desplazamiento de clases trabajadoras que se corren porque no pueden seguir viviendo en los barrios donde estaban viviendo, porque empieza a subir mucho el valor del suelo, entonces les cambian los valores del alquiler, o pueden seguir pagando el alquiler, pero cambió tanto alrededor el barrio que no pueden costear la canasta básica en ese barrio, o no pueden, se quedan sin colegio porque se van como moviendo los lugares, las casas, las direcciones. Entonces hay algo ahí de un desplazamiento súper dirigido que básicamente tiene que ver con las ciudades como mercancía, a favor de pensar las ciudades hacia el turismo, ¿no? Como gente de paso todo el tiempo. Por eso después también hay un montón de departamentos o de casas incluso, que en vez de reingresar a un mercado inmobiliario para seguir alquilándose, no, se pasan directamente al Airbnb o alquileres temporarios o trabajos tipo, hay un montón de casonas tipo workshops, o sea, como showroom o polos gastronómicos o de vestuario, capaz que son casonas o mansiones que en algún momento fueron para un uso clínico, poner, y después terminaron siendo más comerciales. Como toda hay una resignificación de las casas y de los departamentos del barrio que modifica aparte la identidad cultural del barrio definitivamente, y después también la identidad comercial y sobre todo quién puede vivir y quién no en esos barrios. Y la gente que se desplaza va hacia zonas ya marginales. La gente que se desplaza, bueno, hay de todo y van cambiando, pero digo, se van modificando. Creo que igualmente lo que está ocurriendo ahora, digo, para cortar todo un proceso histórico que obviamente fue ocurriendo con muchas capas de forma muy distinta, lo que ocurre ahora es que los mismos sectores gentrificados, como son muy medidos a partir de lo que está requiriendo una tendencia global en términos inmobiliarios, es que todos los barrios tienen una zona gentrificada y a su alrededor tienen zonas marginales. Entonces hay más focos, digo, aparte esto está acompañado de un montón de políticas de desigualdad. Entonces digo, tenés más focos ahora que antes en niveles de precarización de vida. La gentrificación es un proceso de desplazamiento y de precarización constante de vida, porque en realidad no quieren que estés vos en la ciudad. O sea, es duro decirlo, pero básicamente lo que están pensando es que la ciudad sea para turistas, para gente de paso, para gente que venga con dólares, esté un tiempo, consuma y se vaya. Está pensada la ciudad, incluso sus bares, sus ofertas culturales, sus actividades, para gente que esté ahí un rato y siga de largo y haya un recambio rápido. O sea, todas esas mesas con las sillas altas, toda esa pastelería seriada, industrializada, que no todo tiene el mismo sabor. Digo, hay algo ahí de no hacer sobremesa, de sentirte incómodo para irte rápido. Y muy pensada para una juventud, ¿no? Como que son ciudades muy pensadas para la novedad, y es insostenible porque nunca nada permanece nuevo. Los jóvenes terminamos después envejeciendo, las personas que fueron desplazadas se van corriendo, y los que fueron desplazadores de esos desplazados primero también van a ser desplazados. Digo, entonces hay algo ahí que es como lo descartable todo el tiempo, ¿no? Sí, como la vigilancia al vigilante, ¿viste? Claro, una cosa sí, así rotativa que se va dando en ese fenómeno. Vos en el libro lo analizás de esa perspectiva general de estos países, después volvés, no vamos a spoilear el libro, la gente tiene que comprarlo, pero tiene una mirada sobre qué pasa en Buenos Aires, y también es un capítulo, ya no sé si ya estabas viendo en Rosario o te mudaste. Yo este libro lo empecé en Buenos Aires, lo continué en Santa Fe Capital y lo terminé en Rosario. En realidad en Rosario lo que hago es como medio actualizarlo ya, porque bueno, lo empecé en el 2000, cuando terminé el de Tupac salió en octubre del 2019, y al toque yo arranco este libro porque Tupac me había dado mucha información sobre la gentrificación, así que venía medio como en ese subidón de quiero escribir sobre esto. Yo aparte en ese momento estaba viviendo en un edificio, en un piso 9, que había llegado 8 años atrás. En ese piso 9 éramos 3 departamentos, y no sé, como que a los 3-4 años que yo llego, se vende el de al lado, que una chica divina, éramos 3, aparte de algo increíble, que es muy pocas veces puede pasar, que 3 chicas vivamos solteras, vivamos en el 9º piso. Entonces era como un capítulo de Friends lo que habíamos hecho en el departamento, y de repente eso se empezó como a mover. La chica de al lado se fue, tardaron un montón en venderlo, y cuando lo vendieron pusieron una Airbnb, y después la otra también se va, y otro más.
Así que estuve como mis últimos 3-4 años en la Ciudad de Buenos Aires conviviendo con 2 departamentos de alquiler temporario y ahí colapsé. Fue como muy enloquecedor. Entonces era tipo, quiero escribir sobre esto y a la vez lo estoy resufriendo en carne propia, este nivel de locura y de delirio que es estar viviendo con gente que entra y sale del departamento como si fuesen vacaciones permanentes todo el tiempo, porque capaz que vienen 2 o 3 días, incluso capaz que vienen a trabajar o a un congreso o algo, pero están por 2 o 3 días en una ciudad que no es la suya. Entonces hay algo ahí de cómo ocupo el espacio y cómo ocupo el lugar, que es muy tormentoso para el que está ahí viviendo y tenés que levantarte al día siguiente y ir a trabajar o hacer nada. Incluso digo, ¿por qué tengo que tener la justificación de estoy en mi casa y quiero estar como en paz, no con una fiesta? ¿Vale? Sí, leí en el libro ahí el reclamo del vecino, nos están quitando el sol, ¿no? Esta cosa eso es algo que a mí me marcó un montón, claro. De lo que se edifica y de lo que se deja de ver. A mí esa fue la primera vez, esa frase. Me encanta siempre dar crédito porque hubo algo ahí que es muy increíble, que tiene que ver con lo que empieza a ocurrir en Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando del año 2005 aproximadamente, 2006 o algo así. Y yo entro a trabajar en la legislatura, en cultura, en la Comisión de Cultura, y de repente hay cambios en el equipo de trabajo y me mandan a mí a la Comisión de Planificación Urbana. Un plomazo, pensaba yo en mi conciencia de pendeja, tipo, ¿qué voy a hacer acá? O sea, yo quiero cultura, bueno. Y termino yendo ahí y yo estaba viviendo en Boedo todavía, ya medio en crisis con esto de del transporte y el tiempo que tardaba en viajar. Y en esa comisión, que fui de muy mala gana porque me parecía un tema horrible, para eso, muy pendeja e inconsciente, me acuerdo que entro y había un montón de gente grande. Entonces todo era peor, tipo, uy, qué embole, me voy a aburrir acá, porque eran audiencias interminables. Y esas personas iban ahí y contaban lo que estaba pasando en Villa Urquiza, en Saavedra, en Parque Chas, que era como, yo me compré esta casa. Ahí narras un país y otro mundo también. Yo me compré esta casa cuando me casé, o mi mamá y mi papá me regalaron la casa cuando nos casamos. Y yo me imaginaba toda la vida viviendo acá. Entonces compramos esta casa, que éramos 2 solos, pero la compramos con tantas habitaciones para tantos hijos, para después los nietos. Pensamos esta terraza para que nuestros nietos puedan jugar, nuestros hijos puedan hacer, y nos están robando el sol. Y yo cuando volví a mi casa de esas audiencias, entendí lo que estaba pasando en mi departamento en Boedo, que era un dos ambientes, sí, a pulmón de manzana. Y claro, yo digo, ¿por qué no me gusta más vivir acá? Claro, no estaba teniendo sol, o sea, yo había alquilado un departamento súper luminoso y a los 3 años el departamento era súper oscuro, frío, como algo muy horrible. Yo antes abría las ventanas y tenía un montón de árboles. La ciudad de Buenos Aires aparte vivió un genocidio en términos de árboles, porque es muy trágico lo que ocurre con eso. Entonces era como toda una ciudad ahí cambiando. Y esa gente con esas expresiones, sin marco teórico, sin tener idea de nada, me fueron diagramando lo que estaba pasando en la ciudad y me cambiaron la vida, la visión en cuanto a lo que es un patrimonio histórico, lo que es planificación. O sea, me lo enseñaron todo esos vecinos que ni siquiera sabían de urbanismo. Y aparte, entonces ahí trabajé como 5 o 6 años y ellos mismos también iban aprendiendo. Entonces, en esos reclamos, en esos testimonios, yo también iba aprendiendo como con ellos. Por eso para mí es muy importante esto de, primero, entender que lo que te está pasando de no poder conseguir alquiler no es individual, es algo que está pasando, que es estructural y que tiene una meta, que es planificado. Pero después también esto de juntarte con vecinos, a hablar, porque es la forma de socializar y de aprender y de entender. Habrá vecinos buenos y habrá vecinos malos, porque es como la vida misma. Digo, pero hay algo ahí también como de escuchar, ¿viste? De estar atento, y creo que lo que nos pasa políticamente es que perdimos mucho la escucha en muchos aspectos y es muy trágico en casi todo lo que nos está pasando. Pero hay algo ahí de escuchar a los vecinos que incluso sin tener ese marco teórico, hay algo de la vivencia y de la sabiduría de entender que te modifica la visión en la ciudad y en la vida cotidiana. Dentro de esa hipótesis, cuando uno acá en Rosario es bastante común y está por comprar un departamento o una casa, es la mirada sobre la zona lindante. ¿Qué edificio me van a construir acá al lado? Claro. O no, ya está construido uno, acá es un centro de manzana, acá hay una casa que no la van a, que hay un pasillo y no lo van a poder construir. Entonces siempre hay como una mirada sobre lo vecino. Por lo menos acá en la ciudad. No, allá en Buenos Aires también pasa un montón que te fijas. Che, me mudo acá o alquilo lo que fuese y es como, uy, acá van a hacer un edificio en 2 años, yo acá tengo un edificio. Hay algo que yo lo que pensaba siempre era cómo partió cómo parte el proceso en Buenos Aires con esto de me están robando el sol.
Y ahora podemos decir tranquilamente nos están robando la intimidad, porque ya cambió, ahora abrió la ventana y tenés a alguien enfrente, al lado, está cocinando. Claro, y ves todo el tiempo, y ni hablar escuchás, porque también la calidad de la construcción modificó un montón. Y cómo se piensan esos espacios, ¿no? Entonces me gusta sostener esa idea porque hay algo que nos están robando, que hay que sostenerlo así, porque nos están robando el derecho a la ciudad, el derecho a la intimidad, el derecho a la luz natural. Hay un montón de cosas ahí que son propias de este proceso, que quieren que esos recursos que nos son dados, por decirlo de alguna forma, y que tienen que ver como con algo humano, haya que pagar por eso y que no todo el mundo pueda pagar por eso. Cuando te mudaste a Rosario, te mudaste ahí en la zona, ¿seguís por la zona de la República? En la de la Sexta. Estoy en la Sexta. Estás ahí cerca de Temperley, por ahí. Estoy ahí en el Temperley. Ahí tenía esa referencia. Estás cerca de todo. Estoy cerca de todo, me encanta. Es muy Boedo. También me siento muy como en casa en ese sentido. Y tengo ahí Temperley. Hay otros clubes de barrio también por la zona. Hasta un teatro a la vuelta. No, me encanta. Acá, viste cómo es siempre la mirada del que hace más tiempo, del que tiene todavía una etapa de romance con la ciudad. Siempre hay como una discordancia a veces. Yo ya no tengo etapa de romance igual con la ciudad, ya lo pasé, pero sí, me pasó al principio de qué bueno, y también yo lo entiendo, porque los procesos con la ciudad son distintos. Yo por ejemplo, para mí, Rosario, que es una ciudad que va hacia la saturación, no tengo dudas, que hay una saturación inminente, no es algo lejano. Pero aún así, con esa saturación inminente, sigue estando todavía a una escala que para mí, que vengo a la Ciudad de Buenos Aires, es soportable y me recuerda a una Ciudad de Buenos Aires en la que yo amaba vivir, que ya no existe y probablemente tampoco nunca existió, porque tiene mucho que ver con que uno es joven y la ciudad te da cosas que ya después no te da. Hay algo ahí también de la nostalgia que siempre está bueno desarmarla en términos de qué es real y qué no. Pero sí es cierto que hay algo de la calidad de vida y de la forma de vivir que sí, Buenos Aires en algún momento te lo dio, y Rosario un poco, es muy gracioso, todos se ríen mucho, pero yo todavía voy caminando por Ayacucho y después termino ahí como saliendo al río y me sigo enloqueciendo, no lo puedo creer, claro, estoy muy cerca, aparte no puedo ser el río acá, no puedo creer la cantidad de árboles que hay, o sea, es como mi momento más porteña, que todos me cargan, es tipo, hay un montón de árboles, o tipo las hojas realmente me había olvidado lo que era en otoño. Caída de los hojas. Acá hay alfombras de hojas, bueno, en Buenos Aires no hay árboles, entonces no tenés eso. Con todas las consecuencias, además, que trae climáticas, etcétera, etcétera. Es tremendo lo que hicieron en Buenos Aires con los árboles, es tremendo. Y yo soy de un barrio Boedo que no tuvo plaza hasta no hace mucho, y la primera plaza que tiene Boedo, que es una gran pelea eso de los vecinos organizados y demás, mira que le terminan dando un espacio, y fue un festejo muy grande después de muchos años de pelea, y después nos terminan poniendo en el barrio ahí como un registro civil, un montón de edificios, o sea, dentro de la plaza un montón de cosas muy... Es como, es todo cemento, dame pasto, claro. O sea, dale, que los pibes vengan. Entonces es una plaza que sería la antiplaza. Es la antiplaza. Es un 90% de cemento con unos edificios, parece un peligro en un montón de aspectos. No existe la plaza pensada. Vos me decís plaza y yo me imagino el sector para los jubilados que están jugando las cartas, al ajedrez, al tejo, todos los juegos para los niños, una parte para los animales. Hay algo ahí de barro, bueno, eso no existe. Pero bueno, para Boedo en ese momento fue como, un triunfazo esta plaza, y tiene creo que 2 centímetros de verde y demás. Pero más allá de eso, en general la ciudad no tiene árboles. No tiene árboles. Dejando de lado después toda esa zona más hacia el norte, tenés Barrio Parque, tenés toda esa parte de Retiro, tenés muchas plazas enormes, gigantes, increíbles, pero bueno, ahí también hay una definición claramente de clases y de poder. Para los que quieran ampliar, obviamente, Una guerra en paz en las mejores librerías de Rosario se consigue. Si van a la Mar de Archivo, seguro que lo tienen, ahí lo van a conseguir. Pero además, antes de irnos, es marzo, es mes de la memoria, entonces hacemos 2 invitaciones. Una que tiene que ver con nuestra invitada, que es para el día jueves de esta semana en la Biblioteca Argentina. Sí. Rock y un libro, Rock y Dictadura, el libro de Sergio Pujol, que va a estar conversando con nuestra invitada de hoy, Bárbara Pistoia, y con Julián Delgado. Es a las 19 horas
con entrada libre y gratuita, aquí cerca, en la Biblioteca Argentina. Eso es el día jueves. Pero también, y vinculamos tema Biblioteca Argentina, porque su director es Marcelo Escalona, el día miércoles a las 19 horas se va a estar presentando en el Centro Cultural Contraviento, en calle Rodríguez 721, dentro de un ciclo que ellos han denominado Patrias, y comienza con un primer capítulo que se llama La Patria Demolida, una serie de fotografías del fotógrafo, abogado y amigo personal Mario Alberto Laus, que están tomadas en la Jefatura de Policía de Rosario en el 2005, antes que se demoliese lo que era el pozo donde hubo detenidos en forma clandestina en la ciudad de Rosario, y hay imágenes del lugar de detención, imágenes inéditas en una colección de fotografías que en ese momento Mario colaboraba con el suplemento Rosario 12 y después no se publicaron, donde estaba Marcelo Escalona, que va a hacer un texto escrito por él que se va a presentar también el día miércoles, y este miércoles esa muestra se inaugura a las 19 horas dentro del marco de este ciclo que se llama Patrias del Centro Cultural Contraviento, en este marzo que siempre es, o que hay que tener presente por el tema de memoria, verdad y justicia. Así que actividades e invitaciones para el miércoles y para el jueves dentro de la conmemoración de este fatal aniversario, 50 aniversario del golpe de Estado en 1976. Gracias, Bárbara, muy amable. Muchas gracias por este espacio, por la charla. Me quedaron varios temas que te escuché, de los clubes, de los bares de Rosario, tenemos acá material, pero bueno, quedará... No faltará oportunidad. Si alguien quiere escuchar sobre clubes y bares, buscan en Spotify el podcast de El Vespertino, ese gran programa que hacían hasta el año pasado el amigo Esteban Vázquez y Horacio Vargas por el ET3, y en el podcast ahí hay la columna de los lunes de Bárbara Pistoia, y hay dos particularmente muy interesantes que habla de clubes y muy habla tiernos. de bares. Aparte pasó que uno de los bares terminó cerrando. ¿Hiciste la columna? ¿Viste? Horrible. Era sobre la época del pasaporte, y después el de San Martín, el típico bar de Millares. Los inolvidables, tremendo, con un documental que está en YouTube también que recomiendo mucho. ¿Qué decía el dueño del bar? ¿Algún día esto se va a cerrar? Para mí ya lo sabía. Ya lo sabía y ya tenía ahí como en mente. Que está bien, digo, hay algo ahí también como de las ciudades cambiando que tienen que ser. En todo caso, la pregunta es cómo reemplazamos lo que se cierra sin perder encuentro social, digo, porque ahí ocurría algo social que era muy... Pero en general lo que se cierra deviene irreemplazable. En general. Sí, no, por lo general lo que se cierra está pensado para que se cierre y para que el reemplazo sea algo en pos de un mercado, no en pos de un lazo social y cultural. Entonces termina... Claro, la idea es de tener esa vinculación y esa participación, no solo entre nosotros, sino que no quieras a tu ciudad. Digo, como es tipo, porque no puedes defender lo que crees. Entonces, digo, hay algo ahí de, si no estás teniendo tus espacios propios en la ciudad, no la vas a querer, vas a buscar otra cosa en otro lugar. Así es. Nuestra invitada de hoy, Bárbara Pistoia. La pueden leer en cualquiera de todos sus libros, en sus blogs, en sus newsletters, en sus colaboraciones de tantos temas de tanto interés y de tanta actualidad como los que escuchamos en la tarde de hoy. Nos vemos dentro de 15 días, el lunes que viene no estamos, el 30 nos volvemos a encontrar de 19 a 20 en Pequeños Elementos. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esta es la temporada 4 por plataforma Vox. Chao, muchas gracias. Gatos perdidos, somos narcos en tabla, soy tu novia que no acaba. Somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de tu hermano. Volver